tiempo sea bien aprovechado, que el esfuerzo que han hecho los hermanos en estar aquí, Señor, sea bien remunerado por parte tuya, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, así sea, Señor. Gracias. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a tomar uno de los versículos que mencionábamos el día domingo, hermano. La verdad lo hemos estado viendo este versículo. Es un versículo que, hermano, tiene muchas formas de verse. Está en Juan capítulo 21, verso 18. Este verso a mí me ha bendecido, lo hemos escuchado de otros ministros, los enfoques que le han dado, hermano, y es un verso realmente bastante profundo. Aquí el Señor Jesucristo ya está resucitado, hermano. Aquí ya el Señor resucitó y de repente se encuentra con uno de sus principales discípulos, con Pedro, y empieza a darle unas instrucciones a Pedro. Interesante que ya en sus últimas instrucciones que le da, le deja este versículo. Dice: en verdad te digo, cuando eras más joven, quiere decir que ya había madurado, cuando eras más joven, te vestías, él se vestía y andaba por donde querías. Pero cuando seas viejo, madurez, extenderás las manos. Hay manos levantadas, estuvimos hablando el domingo de esto. Extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Mire lo que podemos sacar de ahí, hermano. Hoy, mire, vamos a dejar otras cosas por ahí, pero lo que quiero mostrar es lo que está en amarillito. Mire, otro te vestirá. Entonces, hermano, fíjese que cuando usted y yo buscamos ahí en la Biblia, hay personajes en la Biblia que fueron vestidos, y de eso le quiero hablar esta noche. ¿Qué enseñanza sacamos, hermano, cuando alguien es vestido? Porque vestirnos, de repente podemos nosotros mismos vestirnos, y eso es lo normal, hermano. Vestirnos nosotros. Pero mire qué interesante, mire qué instrucción o qué advertencia, más o menos una advertencia le está haciendo Jesús a este hombre, a Pedro, y le dice: mira Pedro, cuando seas maduro, otro te vestirá. Entonces es una vestidura, hermano, que otro se la pone a él. Y aquí, amados, aquí podemos decir muchas cosas. Pero para que otro nos vista, tenemos que dejarnos. O sea, mire, no hay posibilidad alguna que otro nos vista a nosotros si nosotros no queremos. Entonces, lo primero que yo veo aquí es que cuando él dice: alzarás tus manos, es decir, me rindo, pues, me rindo y vísteme de la manera que tú quieras vestirme. Yo levanto mis manos, me rindo, me humillo, no sé, hermano, ahí yo, haz lo que tú quieras con mi vida. Pero hay que dejarnos vestir. O sea que el levantar las manos es importante porque es una señal de rendición, es una señal de que no me opongo, vísteme. No hago resistencia, vísteme. Entonces Pedro le dice: mira Pedro, otro te vestirá. Pero hermano, mire, Alberto ya va a ver todo lo que vamos a poder estudiar. Al poder estudiar un poquito más esto, fíjese que esa palabra vestir significa propiamente envolver. Eso quiere decir vestir en el hebreo. Hay otros significados, pero en este vamos a trabajar. La palabra, mire, el numeral es H3847, es una palabra hebrea que en el diccionario tiene la numeración 3847. Al ir a buscar esa palabra en todo el Antiguo Testamento, de ahí va a salir la enseñanza hoy. Esa palabrita, ¿cuándo es utilizada esa palabrita vestir? Y es envolver, eso es cobertura, hermano. Mire, dice que es ponerse un vestido, pero mire esto, por eso me gustó esto: ya sea uno mismo o vestir a otro.
Pero mire lo que yo marco ahí en amarillo. Ahí están, ahí los hermanos me ayudan con esto. Mire, dice que es armar, vestir es armar, es cubrir y es equipar. Sobre todo esa última palabrita, hermano. Sobre todo eso, mire, sobre todo yo quizás solo hubiese subrayado ahí en amarillo, equipar. Entonces lo que le están diciendo a Pedro es: mira, Pedro, cuando tú seas viejo, cuando tú seas adulto, cuando seas maduro, tú vas a levantar tus manos y otro te va a equipar. Entonces necesitamos ser equipados, hermano. Y para ser equipados, déjeme decirle que tenemos que ser así como que capacitados. Y para ser capacitados, hermano, obviamente una capacitación se da por alguien que sabe más que nosotros, por alguien que conoce más el tema que nosotros. Y no estoy hablando precisamente de un ministro, se podría aplicar, pero ¿quién es que nos guía a toda verdad, hermano? ¿Quién nos lleva a toda verdad? El Espíritu Santo. Entonces, en otras palabras, lo que le están diciendo a Pedro: mira, Pedro, levanta tus manos, ríndete, porque otro te quiere equipar. El Espíritu Santo, hermano, lo hemos hablado, el Espíritu Santo quiere equiparnos a todos. Quiere darnos dones, quiere darnos habilidades, quiere darnos llenura, hermano, cuántas cosas nos quiere dar el Espíritu Santo. Entonces hay que dejarnos equipar. Mira, el tema, por eso le puse: dejémonos vestir. Así es el tema de esta noche: dejémonos vestir. Aquí lo vamos a... No nos opongamos, hermano. Dejémonos vestir. En otras palabras, dejémonos equipar. No pongamos resistencia al equipamiento que el Señor tiene para nosotros. No pongamos, hermano, oposición a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, yo creo, hermano, que, mire, el mensaje esta noche es: amados, dejémonos vestir. Dejémonos vestir. Mire, de verdad, rindamos nuestra vida al Señor. Que Él haga, hermano, lo que Él quiera con nuestra vida. Y eso es: Señor, yo levanto mis manos para que tú me equipes, para que tú, Señor, me des lo que yo necesito para desarrollarme, hermano. Si no tenemos todo lo que el Señor quiere darnos, créame que nos vamos a quedar sin combustible a medio camino. Mejor dejemos que el Señor nos llene, que el Señor nos ayude, que el Señor nos capacite, que el Señor nos equipe. Mire, entonces vamos a hacer un recorrido. En el libro de Génesis capítulo 3 verso 21 es la primera vez que aparece esa palabrita, la que le dije. Ahí en el diccionario hebreo, en el libro de Génesis capítulo 3 verso 21, aquí vamos a ir anotando los puntitos. Es la primera vez que aparece esta palabrita. Y ahí está hablando de Adán y Eva. Y dice ahí la palabra que Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hermano, el punto del mensaje es: mire, no es que ellos se vistieron, sino que el Señor los vistió. Por eso le leí el primer versículo: otro te vestirá, otro te equipará, otro te dará las armaduras, otro te va a dar la capacitación. Tú solo tienes que dejarte. Entonces aquí vemos a dos personajes, hermanos, los primeros de la historia, Adán y Eva, que fueron vestidos por el Señor. Fueron vestidos por el Señor con túnicas, pero estas túnicas eran de pieles. Otras versiones dicen que de piel de animales. Entonces mire que ellos fueron vestidos por el Señor, pero ellos no pusieron resistencia, hermano. Es que esto es bien importante. Ellos sabían, mire, ¿por qué se escondió Adán? ¿Por qué se escondió el Señor? Porque él sabía que estaba desnudo. Entonces él reconoció su falta, su desnudez. Él la reconoció. Solo que tal vez ahí lo que o reclamarle a Adán es: ¿por qué te escondiste? ¿Va? ¿Por qué no buscaste ese auxilio en el tiempo que el Señor te andaba buscando? Pero al final, hermano, estos dos se dejaron vestir. Entonces, ahora, ¿qué significan esas vestiduras, hermano?
tal vez me dé espacio de ponerla aquí. ¿Qué es dejarnos vestir de piel? Mire, esto es bien importante. ¿Qué es? Ahora, ¿qué es para nosotros dejarnos vestir? Esta vestidura también aplica para nosotros. Entonces, mire, yo encontraba ahí, yo analizaba esto, hermano, allá a la luz de la palabra siempre. Y es que estas vestiduras son vestiduras de misericordia. Porque el Señor ya les había dicho la consecuencia a ellos si fallaban, si comían de ese fruto prohibido. Y aún así lo hicieron. Pero mire que el Señor no los condenó. Sí los sacó del huerto, sí, pero eso es otra cosa aparte, pero no es una condenación total. Lo que viene el Señor es y le dice, miren, perdieron las vestiduras celestiales, pero entonces les voy a dar una vestidura de piel. Pero la verdad es que, hermano, no se merecían eso. Entonces yo lo que encuentro son unas vestiduras. Mire, esta es una vestidura de misericordia, hermano. Ya le voy a leer otros versículos de donde me baso para decirle que esto es misericordia. Es una vestidura de misericordia. ¿Sabe qué es esto, hermano? Que nos dan o nos pagan a nosotros no como merecemos. Mire, le voy a leer unos versículos. Por ejemplo, en Salmo 103:10 dice el salmista: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. El Señor no ha actuado con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Mire esa segunda parte de ese versículo: ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pues como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Entonces, mire, a Adán y a Eva no le pagaron conforme a lo que se merecía, sino que el Señor actuó con misericordia y los cubrió, hermano. Les cubrió sus faltas. Mire, yo entiendo eso, hermano, como quien dice, mire, por mientras viene el Cordero que va a quitar todo el pecado, yo se las voy a cubrir esas faltas. Yo les voy a mantener esas faltas ocultas, pero más adelante viene un Cordero donde les va a quitar esas faltas. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros, hermano. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero por lo menos yo sí le puedo decir, el Señor no me ha pagado a mí conforme yo merezco. Él ha sido bueno, Él ha tenido misericordia. Aún en mis debilidades, en mis faltas, hermano, en mis terquedades, en mis necedades, el Señor ha actuado con bondad conmigo. Entonces, esa es cubrirnos de la piel. Entonces, ¿cómo nosotros podemos rehusarnos a que estas vestiduras estén sobre nosotros? ¿De qué manera usted y yo nos podemos, hermano, mire, resistir a esas vestiduras? ¿Sabe qué? Cuando nosotros realmente creemos que merecemos bien. No, si yo me porto bien. No, si yo no peco. Yo no le hago mal a nadie. Yo he escuchado gente que dice eso. No, yo no necesito arrepentirme. Si yo no le hago mal a nadie, ¿sabe qué? Se está rehusando a ser cubierto con la misericordia de Dios. Está diciendo, no me pongas esa cobertura, no la necesito. No me pongas ese vestido, no lo necesito. Misericordia conmigo. ¿Y por qué? Si yo no he hecho nada malo, hermano. Si es que cuando uno se revisa bien, se da cuenta que Dios ha sido muy, pero muy misericordioso con nosotros. Vasto en misericordia, hermano. ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado? Entonces, fíjese que en el Nuevo Testamento hay un versículo, hay varios aquí, quiero leerle en Timoteo o en Tito, creo que es este versículo, Tito 3:3. Dice, porque en otro tiempo, mire, esto es para nosotros ya. Por eso vamos a ir comparando con las cartas de Pablo, que ahí está toda la doctrina. En otro tiempo nosotros también éramos insensatos. Mire, aquí nos dan un poquito nuestro currículum, hermano. En otro tiempo éramos insensatos, desobedientes, extraviados. Estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y envidia. Éramos aborrecibles. Mire qué clase de gente, hermano. Éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad, eso es misericordia. Mire, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros, mire esto, no por lo que nosotros hicimos, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces,
hermano, realmente ahora estamos salvos y somos salvos por misericordia y seguimos, hermano, experimentando esa misericordia. Entonces, aquí el punto es, dejémonos vestir con estas pieles de misericordia, que aunque no merezcamos las bondades de Dios, pero Dios ahí está dándonos, hermano, ahí está, hermano, ministrándonos con su misericordia, que aunque le sigamos fallando al Señor, pero mire, Él mantiene fiel a su misericordia. Pasemos a otro punto. Siempre ahí en el libro de Génesis encontramos otro versículo donde está esta palabrita. Ahora en el capítulo 27, hermano, capítulo 27, ahí la historia de Jacob, verso 15. Mire, leamos ese versículo. Génesis 27, 15. Aparecen a otro personaje que lo visten. Eso estamos viendo hoy. ¿Qué personajes los vistieron a ellos? No se vistieron ellos solos, sino que otro te vestirá. Otro te vestirá. Entonces Rebeca, dice Génesis 27, 15. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Saúl. Yo subrayé ahí, su hijo mayor, que tenía ellas en la casa, y vistió. Mire, ahí está, y vistió. Levanta las manos que otro te vestirá. Entonces aquí vemos a un Jacob, dice que está siendo vestido por su madre y dice que él era el hijo menor. Quiero hacer un poquito de énfasis en eso. Tomaron las vestiduras del hijo mayor para vestir al hijo menor. O sea que esa madre fue al ropero, hermano, ahí al closet de su hijo mayor, tomó las mejores vestiduras de su hijo mayor, se las llevó y fue a vestir a su hijo menor. Ella lo vistió. Entonces aquí vemos otra cosa, hermano. Yo quiero ir poniendo estos puntitos aquí. Allá fueron vestidos Adán y Eva, pero aquí fue vestido Jacob. Jacob era el menor. Entonces, fíjese que interesante todo esto, hermano, interesante, que hay mucho que decir, porque este muchacho, Esaú, recuerda, Esaú era el primogénito y Jacob era el segundo, era el último hijo, solo tenía 2 hijos esa familia. Esaú era el primero, era el primogénito y Jacob era el hijo menor. Entonces, hermano, este muchacho, ¿qué quería Jacob? ¿Detrás de qué andaba Jacob? ¿Qué es lo que Jacob había anhelado siempre, hermano? Lo que él había anhelado era la bendición del primogénito, pero no cumplía los requisitos para ser bendecido como un primogénito, porque él no era primogénito. Entonces, mire qué interesante esto. De la única manera que él podía recibir la bendición del primogénito es que se vistiera, que lo vistieran como el hermano mayor, como el primogénito. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, dice la Biblia en Romanos 8:29 o 30, por ahí está, 8:29 y 30, dice la Biblia, hermano, que nuestro Señor Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, mire qué importante esto, porque nosotros tenemos que ascender a llegar, tenemos que llegar a ser primogénitos, o esa es la meta que deberíamos de tener, hermano. Pero no vamos a ser o no vamos a lograrlo si las vestiduras de nuestro hermano mayor no están en nosotros. Entonces, ¿quién es nuestro hermano mayor? ¿Quién es nuestro hermano mayor? Es Cristo. Él es nuestro hermano mayor. ¿Cómo obtenemos la bendición del hermano mayor nosotros? Tenemos que vestirnos de Cristo. En otras palabras, hermano, tenemos que dejarnos vestir de Cristo. Y cuando estemos delante del Padre, entonces ¿se acuerda lo que decía Isaac cuando llegó Jacob? Isaac es el papá. ¿Se acuerda cuando si usted sigue leyendo, dice que él le tocaba las manos? Estuvimos hablando el domingo de eso. Yo quiero palparte. Y dice que cuando él lo palpó, dice, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos del primogénito. Entonces, ¿qué tienen las manos, hermano? ¿Qué hablamos cuando, se acuerda, cuando hablamos de manos levantadas y manos secas? ¿Qué significan las manos?
¿Qué es? Manos. Obras. Obras. Entonces, ¿qué está diciendo el Padre? Mira, la voz es de Jacob. ¿Y qué significa Jacob? Engañador, suplantador. La voz es de Jacob, pero las obras que estoy tocando son las obras de tu hermano mayor. Entonces, cuando nosotros nos vestimos de Cristo y vamos delante del Padre para que nos bendiga, Él dice, mira, yo escucho la voz de aquel engañador, de aquel mafioso, de aquel pecador, pero las obras que me están presentando son las obras de Cristo. Entonces, al presentarnos como nuestro hermano mayor, lo que vale son las obras. Y qué mayor obra que la que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, mire, hermano, cuando nosotros nos vestimos de Cristo, cuando nos dejamos vestir con las vestiduras de primogénito, ¿sabe qué, hermano? No importa lo que hemos hecho, no importa lo que hemos sido anteriormente, no importa la vida antigua que nosotros hemos llevado, porque lo que vale al final es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y nos hizo libres. Entonces, así, al irnos a presentar delante del Padre, aunque nuestra voz sea la voz del viejo hombre, pero las obras son las obras del nuevo hombre. Entonces, eso fue lo que hizo Esaú. Entonces, yo veía algunas cosas y quiero leerle otros versículos aquí, hermano. Solo quiero ir anotando que Jacob, mire, él se puso las vestiduras de primogenitura. Esas vestiduras. Tenemos que buscar estas vestiduras, hermano, dejarnos vestir de esas vestiduras de primogenitura. Entonces, leamos algunos versículos ya en el Nuevo Testamento para que aterricemos en este punto. Dice en Romanos 13:14, mire esto, hermano. Dice en Romanos 13:14, antes bien, dice Pablo, ya aquí en la doctrina, mire, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, vistámonos de Cristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Pero mire la instrucción apostólica, hermano. Los martes acostumbrémonos a que vamos a ver mucho las cartas de Pablo, porque esa es la doctrina, hermano, para la iglesia. Entonces, en las cartas de Pablo a los romanos dice, miren, romanos, hay que vestirnos del Señor Jesucristo. Hay que tomar las vestiduras de nuestro hermano mayor. Y más adelantito en Efesios 4:22, hermano, mire lo que dice. Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Yo le voy a poner así por cuestiones de didáctica. Despojaos del Jacob. Quitémonos las vestiduras de Jacob, que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24, y vestidos del nuevo hombre. Vistámonos del primogénito. Dice ahí que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Entonces, mire, hermano, ¿sabe qué nos está diciendo la palabra? ¿O sabe qué instrucción apostólica es? En muchas formas de ver ese versículo. El viejo hombre tipifica a Adán. Ese es el viejo hombre, la vieja naturaleza, la naturaleza caída. Entonces, mire qué importante es que nos despojemos de esa naturaleza caída y nos dejemos vestir de la naturaleza nueva. Y esa naturaleza o el nuevo hombre es Cristo Jesús. Por eso la Biblia habla del primer Adán y el postrer Adán. Entonces, estas vestiduras de primogenitura, hermano, ahora en nuestros días es que nosotros, mire, seamos vestidos de Cristo, hermano. Y es que aquí quiero abundar un poquito en que mire, ya no podemos confiar en nuestras obras, hermano. ¿Sabe qué es esto? Justificación. Aquí lo voy a poner de un solo. ¿Por qué somos justos? Vaya, ¿por qué es justo usted? ¿Por qué soy justo yo? Justificación. Y vuelvo, es por la obra de Cristo. Mire, el que todavía está creyendo, hermano, que la salvación es por obras, está en problemas. Está en problemas. Y yo, mire, no quiero ser tan osado, pero mire, hermano, el que cree que la salvación es por obras está perdido.
está perdido. Yo le digo, está perdido. Y si hoy viniera Cristo, perdóneme hermano, pero se va al infierno. Es que tenemos que entender esto, hermano. La justificación es por la obra de Cristo. Mire, no podemos ir delante del Padre a justificarnos a nosotros, Señor. Ya viste cuánto yo ayuno, cuánto oro y cuánto me congrego y cuánto esto. Y empezamos a creer, hermano, que nosotros merecemos alguna cosa por lo que nosotros hacemos. ¿Sabe qué? Eso es ir delante del Padre vestido de Jacob y queriendo que nos bendijera. ¿Sabe cuál fue uno de los temores? Es que sería importante leer todo eso, hermano. Pero ¿sabe cuál fue uno de los temores de Jacob cuando su madre le dijo, lo vistió y lo envió allá donde el papá? ¿Sabe cuál fue uno de los temores? Si él se da cuenta que yo soy Jacob, me va a maldecir. Ese fue uno de los temores de él. Le dijo, mira mamá, aunque tú me vistas como Esaú, aunque tú me pongas, pero es que si mi papá se da cuenta que yo soy Jacob, me va a maldecir. Entonces mire hermano, cuando nosotros vamos delante del Señor y llevamos delante de nosotros nuestras obras, lo que nosotros hemos hecho, lo que creemos que nosotros hemos sido intachables, perdóneme hermano, pero ahí nomás nos devuelven. Entonces, ¿cómo tenemos que ir delante del Padre? Por la obra de Cristo. Mire, ser sincero, Señor, yo sé que yo lo que merezco es infierno. Lo que yo merezco es castigo eterno. Pero yo sé que ya hubo alguien que pagó el precio de mi culpa, el precio de mi pecado. Ya nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y aunque yo sea malo, pero Él me ha hecho bueno. Por su obra ahora yo soy salvo. Por su obra ahora yo estoy aquí delante de ti. Y yo sé que tú, aunque escuchas mi voz, pero lo que miras, lo que palpas es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito es dejarnos vestir con esta, hermano, con esta vestidura de primogénitos, porque esa vestidura nos va a dar delante del Padre. ¿Sabe qué? Nos va a presentar justos. Hermano, por la obra de Cristo somos justos nosotros. No es por lo que nosotros hacemos. Hay un versículo en el libro de Isaías, hermano, que dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante del Señor. Entonces, qué importante, mire, déjese vestir, o corrijo, dejémonos vestir con las vestiduras de Cristo, con las vestiduras del primogénito. Dejémonos vestir, hermano. Digámosle al Señor, Señor, que seas tú y no yo. Señor, me aferro totalmente a tu obra y no a lo que yo pueda hacer. Más adelantito en Éxodo 40:12, leamos este otro caso, hermano. El libro de Éxodo. Vamos a ver si voy bien aquí vamos a subirlo un poquito. Libro de Éxodo 40:12. Ahí hay varios versículos que leer, pero mire, aquí hay a otro que lo visten. Lindo esto, hermano. Dice, entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Otra vez, y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás, lo consagrarás para que sirva como sacerdote. Esta es una vestidura, hermano. Aquí están vistiendo a Aarón y a sus hijos. Aquí vamos a ponerlo a Aarón y sus hijos. ¿Sabe qué le están poniendo aquí? Vestiduras sacerdotales. Y la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Ahí en Apocalipsis capítulo, hermano, 1 verso 6, vestiduras sacerdotales. Hermano, estas vestiduras, mire que no se las ponían ellos, sino que Moisés se las ponía. Por eso me llamó la atención y fui a buscar eso. Otro te vestirá. Entonces, mire, hermano, de todas estas cosas, mire, todo esto que estamos hablando, necesitamos ser vestidos. Necesitamos que nos vistan de misericordia.
Necesitamos que nos vistan con las vestiduras del hermano mayor. Y necesitamos que nos pongan, que nos vistan con vestiduras sacerdotales. Y las vestiduras sacerdotales es todo el desarrollo que nosotros tenemos que hacer, no en otro lugar, sino, hermano, en nuestra vida espiritual. Por eso es un desarrollo, así le puse a esto, tal vez me cabe aquí. Es un desarrollo espiritual. Me va a tocar que hacer 2 líneas, aquí lo vamos a poner. ¿Sabe qué es esto? Es un desarrollo espiritual. Todo lo que tenga que ver, hermano, con el desarrollo aquí en nuestra vida espiritual. Mire qué importante, hermano. Mire todo esto, mire al final todas estas vestiduras nos llevan, hermano, a que entonces nosotros seamos la novia de Cristo, ser vestidos de novia, la iglesia. Entonces Moisés vistió a su hermano Aarón y a sus hijos, le ciñó, dicen otras versiones, le ciñó las vestiduras sacerdotales. Fíjese que esas vestiduras sacerdotales, según Éxodo 28:4, tenía 6 piezas. Hermano, esto está interesante. Yo voy a tratar de darme a entender. Mire, esas vestiduras sacerdotales tenían por lo menos 6 piezas, hermano. Ahí están descritas en Éxodo 28:4. Le dice el Señor a Moisés: las vestiduras que harás, o las vestiduras que harán, son estas. El pectoral era una pieza, el efod era otra pieza, el manto era otra pieza, la túnica bordada era otra pieza, la mitra era otra pieza y el cinturón era otra pieza. Mire cuántas piezas llevaba esas vestiduras sacerdotales, hermano. Llevaba por lo menos, allí se describe, 6 piezas que iban sobre el cuerpo sacerdotal. Y cada una de esas piezas tiene un significado, hermano, ahora para nosotros, porque hermano, de veras, usted y yo, perdóneme, ¿qué dice la Biblia? Somos sacerdotes. Entonces, si somos sacerdotes, tenemos que dejarnos vestir como sacerdotes. Entre todo el pueblo, los que fueron elegidos para sacerdotes fueron toda la familia de Aarón, hermano, todos los descendientes de Aarón, allí a él como cabeza. Y a sus hijos que estaban ya también ya grandecitos, los vistieron. Entonces, mire, hermano, para poder desarrollarnos bien en lo sacerdotal, en todo lo que es el servicio, su vida devocional, su vida aquí en la iglesia, su vida allá en su casa, necesitamos dejarnos vestir. Es que las vestiduras nos identifican, hermano. Entonces cuando pasamos esto, hermano, a lo nuestro ahora, mire lo que dice el apóstol Pablo. Recuerde que vamos a ir comparando con la doctrina esto, en Colosenses 3:12. Mire esto, mire que no sé si decirle casualidad, pero Pablo lo menciona 6 tipos de vestiduras aquí. 6 son las vestiduras sacerdotales allá en el Antiguo Testamento. Y Pablo nos está diciendo a nosotros como iglesia que debemos de vestirnos. Mire lo que dice Colosenses 3:12. Por tanto, como escogidos de Dios, escogidos, mire, anote esa palabrita, escogidos. ¿Quién fue escogido como sacerdotes? Aarón y su descendencia. Ellos fueron escogidos. Usted puede leerlo en la palabra, dice que ellos fueron escogidos. Y aquí está hablando el Señor, dice, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos, ahí están las vestiduras, vestidos de profunda compasión, 1, de benignidad, 2, de humildad, 3, de mansedumbre, 4, de paciencia, 5, sigamos leyendo, dice, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Verso 14. Pero sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Número 6. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Mire qué interesante. 6 piezas sacerdotales habían allá en el Antiguo Testamento. Y ahora Pablo aquí en la doctrina nos está diciendo, miren, vistámonos de 6 cosas también. Entonces, hermano, al tenerlas ahí, tal vez la tenemos aquí, mire, al tenerlas, mire, compasión. ¿Cómo necesitamos, hermano, vestirnos de compasión para nuestro desarrollo sacerdotal? Mire, si no hay compasión en nosotros, hermano, vamos a ser bien groseros, hermano, con la demás gente. No vamos a comprender. Entonces, qué importante, mire, para el sacerdocio
Mire esto, hermano. Para el sacerdocio, para ejercer bien nuestro sacerdocio, tenemos que vestirnos de compasión. O sea, hermano, si viene alguien cargado aquí y tal vez por esa misma situación de carga que trae, hermano, viene hasta de mal humor, ¿sabe qué? Un sacerdote tiene que estar vestido de compasión y comprenderlo de alguna manera, entenderlo. Si alguien viene con una situación difícil, sacerdote, tenemos que tener las vestiduras de compasión. Hay que compadecernos de aquellos que lo necesitan, hermano. Entonces debe de haber esa vestidura, no puede faltar en un sacerdote, porque si un sacerdote que no tenga esas vestiduras de compasión, hermano, no vamos a poder ejercer bien nuestro sacerdocio. ¿Qué me habla de benignidad? Vistámonos de benignidad, eso es de bondad. Mire, de humildad, hermano. Oh, hermano, como la Biblia nos enseña. Pero mire, si nos faltan las vestiduras de humildad, ¿qué es lo contrario a humildad? Soberbio. Vamos a estar llenos de soberbia. Vamos a estar altivos, hermano. No vamos a poder servir al Señor de esa manera. De mansedumbre, de paciencia, hermano. Que el Señor nos ayude a adquirir todas esas vestiduras y de amor. Porque allí está allí está nuestro desarrollo sacerdotal. Oh, que el Señor nos ayude a ponernos estas vestiduras sacerdotales y que podamos tener un buen desarrollo espiritual. Dejémonos vestir. ¿Quién nos da todo esto, hermano? Si usted busca ahí en Gálatas 5:22, algo por ahí, dice que los frutos o el fruto del Espíritu están todas estas cosas. En el fruto del Espíritu. ¿Qué tenemos que dejar entonces, hermano? Todo esto es una labor del Espíritu Santo. Dejémonos vestir del Espíritu Santo, dejémonos preparar del Espíritu Santo. Quiero avanzar, hermano, porque ¿cuánto llevo? 3 puntitos, Dios santo. Mire, ya vimos entonces que Moisés vistió a Aarón y a sus hijos, Rebeca vistió a Jacob, y vimos que Adán, o el Señor vistió a Adán y a Eva. Ok, vamos al cuarto punto. Quiero avanzar un poquito en esto. Y dice en el libro de Esther, capítulo 8, verso 15. Ahí hay otro personaje que lo visten. Ya hemos hablado un poquito de Mardoqueo. Esther, capítulo 8, verso 15. Dice la Biblia: Mardoqueo salió de la presencia del rey con una vestidura real, hermano. Lo vistieron de rey a dice que era azul y blanca, una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. Y la ciudad de Susa gritaba de gozo y de alegría. Cuando usted lee los versículos anteriores, quien vistió a Mardoqueo fue el rey. Ahí puede leerlo, hermano. Yo creo que hay un versículo donde dice que y el rey le puso el anillo a Mardoqueo. Ahí los primeros versículos. Entonces aquí vemos una vestidura, vemos a otro hombre, vemos a otro personaje que lo visten. Este personaje se llama Mardoqueo, hermano. Lo hemos hablado aquí un poquito. Este personaje fue un hombre de Dios, hermano, que luchó por el pueblo, que se dio para ayudar al pueblo. Pero mire que aquí hay unas vestiduras reales. Y estas vestiduras lo que denotan es autoridad. Y la palabra dice, hermano, que el Señor nos ha dado autoridad. La palabra, ¿sabe qué dice? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de amor y dominio propio. Entonces, esta vestidura también está disponible para nosotros. Y mire, hermano, esta vestidura, créame que no todos, hermano, la logramos adquirir, o no todos, mire, por falta tal vez de fe o de creer un poquito más en el Señor, que Él nos ha dado toda autoridad, hermano, no los hemos dejado vestir de ella. Pero mire, este hombre siempre fue alguien que se mantuvo en las puertas. Ahí lo hemos estudiado. Ese Mardoqueo fue un hombre, hermano, que se mantuvo en las puertas como un servidor. Ese se mantuvo de pie.
Entonces, fíjese que aquí este Mardoqueo le dan autoridad. Y ahora, después de estar como un servidor, lo ponen en autoridad. Entonces, él ya tenía poder para escribir decretos y él mismo los sellaba, hermano. Autoridad total. Le dieron autoridad en el reino. En los últimos versículos que se escriben en el libro de Esther, dice que Mardoqueo llegó a ser el segundo después del rey. ¿Sabe quién es un personaje muy a la par de Mardoqueo? Es José. A José le dieron autoridad y llegó a ser el segundo del rey también. El punto aquí es, hermano, es que estas son unas vestiduras que las necesitamos también. Mire, nosotros estamos en una batalla espiritual, hermano. Estamos en una batalla espiritual. Todos los días nosotros tenemos que salir así como listos porque estamos en medio de una batalla espiritual. Y qué importante es que ejerzamos, primero que recibamos esas vestiduras de autoridad y después que ejerzamos esa autoridad. Ahora, cuando pasamos esto al Nuevo Testamento, mire lo que dice el Señor en Lucas 29, en Lucas 24:49. Dice, mire, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice: y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos. Esas vestiduras, mire, hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Entonces, para nosotros la iglesia, esta autoridad, esta autoridad, hermano, es por medio del bautismo en el Espíritu Santo. Ya lo voy a decir algo más de esto, pero aquí yo quiero ponerle que es poder. Es poder de lo alto. Hermano, yo lo he predicado, lo he enseñado. Qué importante es que para la iglesia recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Hermano, ¿cuánto nos limita cuando no hay llenura del Espíritu Santo en nosotros? Hermano, en el mundo espiritual nos limitan. Cuando usted lee Hechos 1:8, todavía el Señor Jesucristo, después de resucitado, está hablando ahí en Hechos capítulo 1, verso 8. Y él dice: recibiréis poder, autoridad, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, mire que un cristiano sin el Espíritu Santo está limitado, hermano. Yo quisiera decirle una cosa diferente, pero un cristiano sin el Espíritu Santo está limitado. Necesitamos, hermano, la habilitación del Espíritu Santo, porque es cuando recibimos ese poder de lo alto y entonces se nos dan habilidades que no las tenemos. Mire, ¿por qué puse esto, hermano, poder de lo alto? Una, porque ahí lo dice el versículo, ¿verdad? Donde dice que seáis investido con poder de lo alto. Hermano, es que es algo que no lo vamos a adquirir a nivel tierra. ¿Y qué necesitamos para esto, hermano? Solo necesitamos, mire, creer, y lo hemos también enseñado. Lo que necesitamos es anhelarlo y creer que quien lo prometió lo va a cumplir, hermano. Entonces nosotros como iglesia debemos de saber esto, hermano, y de entender y pedirle al Señor: Señor, yo necesito, así como Mardoqueo recibió autoridad, necesito ser vestido yo con autoridad. Yo me rindo, yo levanto mis manos para que tú me vistas de autoridad y que este poder de lo alto venga sobre mi vida y entonces me dé esa autoridad que necesito. Mire, cuando usted revisa, solo voy a agarrar este ejemplo, cuando usted revisa la vida del apóstol Pedro, aquel hombre que caminó sobre las aguas, aquel que, hermano, subió al monte de la transfiguración y pudo ver a Jesús glorificado. Mire, pero cuando vio la cosa seria, hermano, cuando iban a crucificar a Jesús, ¿qué hizo? Dice que lo seguía, pero lo seguía de lejos. ¿Qué más hizo Pedro? Dice que cuando lo identificaron, que tú eres uno de los que andabas con Jesús. ¿Qué hizo él? No, yo no lo conozco, ni sé quién es ese. 3 veces lo negó. 3 veces. Ese mismo Pedro
Usted lo revisa después de Hechos 2. Lo agarran preso, hermano, y lo azotan y lo sueltan. Y le digo, ya no vas a volver a predicar en ese nombre, porque andas llenando la ciudad de esa doctrina y andas haciendo alboroto. Te vamos a soltar, pero ya no sigas predicando. Solo lo soltaron y se fue otra vez a predicar, hermano. Sí, solo lo soltaron y dice que se paró otra vez a predicar el evangelio. Y llegan esos que lo habían, no te dijimos que ya no predicaras en ese nombre. Pero miren la respuesta. Miren, a mí me vale más obedecer a Dios antes que a los hombres. Y sabía que eso le podía costar la vida. Entonces, ¿por qué la diferencia de aquel Pedro que negó a Jesús y por qué ahora el Pedro, el mismo Pedro, ahora le importa que lo metan a la cárcel y que le corten la cabeza, hermano? ¿Quién le dio esa potestad? ¿Quién le dio esa autoridad? El bautismo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Es que, mire, hermano, nosotros sin el Espíritu Santo, perdóneme, yo sería mentiroso si le digo que yo estoy aquí por habilidades propias. Yo le he contado, hermano, mire, cuando a mí ahí en las clases me decían que tenía que exponer, hermano. Oh, era una temblazón, hermano. No podía hablar en público. Yo le decía a los maestros, mire, le hago un informe, le hago cualquier cosa, pero yo no quiero exponer. Me daba miedo, hermano. Entonces ahora me pregunto, ¿y cómo ahora predico? Porque el Espíritu Santo le da el poder. El Espíritu Santo nos habilita. Entonces esa autoridad, mire, este vestido es importantísimo, hermano, este vestido de autoridad. Que el Espíritu Santo nos llene de poder y que nos esté llenando cada día, hermano, porque necesitamos eso. Dios santo, el tiempo se me está pasando, pero quiero darle por lo menos el otro, hermano. 1 Samuel 18:3, veamos así rapidito. Primer libro de Samuel. Estamos viendo los personajes que fueron vestidos. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 3 y 4. Habla de David. Hermano, aquí tendríamos, no sé, yo creo que solo voy a dar porque quiero decirle algunas cosas aquí. Mire, dice: Jonatán y David hicieron un pacto porque Jonatán lo quería como a sí mismo. Dice el verso 4 que Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. O sea que Jonatán está vistiendo a David. Pero esta versión dice que también le dio todo su uniforme, hermano. Le dio todo su uniforme. Hasta su espada le dio. Qué interesante esto, hermano. Dice que ese Jonatán le dio todo su uniforme, hasta su espada, su arco y su cinturón. Mire todo lo que implica esto, hermano. Yo creo que hasta aquí vamos a llegar porque quiero decirle algunas cosas. Aquí dice que Saúl le envió a David a pelear en muchas batallas. Ojo con esto, hermano. Miremos esto. Dice que Saúl envió a David a pelear. No fueron pocas batallas, fueron muchas batallas. Y yo subrayaba esto. Y en todas tenía éxito. O sea que ese no conoció la derrota, hermano. En todas tenía éxito. También lo puso a cargo de los soldados, lo cual fue del agrado de todos, hasta de los oficiales. O sea que ese David se ganó a todo el ejército. Pero importante, hermano, como este hombre no va con vestiduras propias. Usted sabe cómo enfrentó David, hermano, a Goliat. Ahí estamos leyendo el capítulo 18. En el capítulo 17 fue que venció a Goliat. Usted solo le da un capítulo anterior y ahí está toda la historia donde derrotó a Goliat. Pero ¿cómo lo derrotó? ¿Qué armadura llevaba? Una honda y 5 piedras. Esa era la armadura de David. Esa era, hermano. David no tenía armadura. Entonces, cuando él ya entra a la batalla, ya empieza a pelear otras batallas en otras dimensiones. Mire qué importante, lo viste Jonatán, el hijo mayor de Saúl. Jonatán lo viste, le da sus vestiduras. Ahí dice, por eso tomé esta versión, porque dice que todo el uniforme militar se lo dio, hasta su espada le dio, hermano. ¿Sabe lo que me llama la atención? Y por eso aquí me quiero detener un poco, porque ¿sabe lo que me llama la atención? Que en el capítulo 17, cuando iba a enfrentar a Goliat, Saúl le da sus vestiduras a él.
Oh, leamos eso, hermano, leamos eso. Tiene que estar en el capítulo anterior. Antes de enfrentar a Goliat, fíjese que Saúl, primer libro de Samuel, capítulo 17, aquí lo voy a buscar. Saúl le da sus vestiduras y él se las pone, hermano. David se las pone, pero no las domina. Mire qué interesante esto. Aquí hay que sacar muchas cosas. Déjeme buscar ese versículo. ¿Cuál? Ahí está, calidad. Gracias, hermano Marvin. 17:38. Dice que Saúl vistió a David. Mire, estamos hablando de que quién viste a quién. Saúl vistió a Saúl, o Saúl vistió a David. Dice, con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. Dice que David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. Y David se las quitó. Hermano, es bien importante qué vestiduras son las que nosotros tomamos. Por eso hasta hay un himno que cantamos aquí: las vestiduras de Saúl me quitaré. Es bien importante cómo vamos a ir a la batalla, qué tipo de vestiduras vamos a llevar o qué tipo de vestiduras nos ponen, hermano. Fíjese que David no soportó las vestiduras de Saúl. Saúl lo vistió con sus vestiduras a él, pero no las soportó. Ahora la pregunta es, ¿por qué un capítulo después las vestiduras de su hijo sí le quedaron bien y con esas tenía victoria? Es que sí cuenta, hermano, las vestiduras. Mire, depende del tipo de armadura que tomemos, vamos a tener victoria. Por eso la Biblia nos habla, hermano, y quiero leerle esos versículos, porque en el Nuevo Testamento, ya en las cartas de Pablo, nos hablan de que debemos de vestirnos con las armaduras de la luz. Mire todo lo que podemos sacar de la Biblia. Romanos 13:12 dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Pues usted sabe que Saúl era un desobediente, hermano, y Saúl terminó buscando a los brujos, hermano. No eran unas vestiduras buenas, por eso David no pudo pelear con ellas. Pero Jonatán, un hombre de pacto, un hombre que, hermano, sabía eso de la obediencia, esas vestiduras sí las soportó y con esas vestiduras tuvo victoria. Entonces ahora nosotros como iglesia, hermano amado, tenemos que vestirnos con las armaduras de luz, las armaduras de la luz. Yo quiero ver cómo le puse este punto para que vayamos ahí. Estas son vestiduras militares, hermano. Aquí estamos hablando de David, y estas son vestiduras militares. Oh, hermano, nosotros somos soldados del Señor y tenemos que saber esto. Tenemos que vestirnos con esas, o dejarnos vestir con esas vestiduras, porque dice la Biblia también en Efesios, mire, este versículo es clásico, pero leámoslo. Efesios 6:11. Mire qué tipo de armadura es esa: vestidos de toda la armadura de Dios. O sea que no es nuestra, no es una armadura propia, es la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces esto nos da, mire, las armaduras de Dios nos da firmeza. Hermano, queremos estar firmes en el Señor. Queremos hermano, no titubear, no andar con duda, queremos andar bien. Mire, vistámonos con la armadura de Dios. ¿Sabe qué? David dice que tuvo éxito en todas sus batallas. ¿Cuántos quieren tener éxito en todas sus batallas? Yo también, hermano. Vistámonos, dejémonos vestir con la armadura de Dios. Y fíjese que ahí en ese capítulo 6 de Efesios, del 10 al 20, se dan, vamos a ver, 3, 6, por lo menos 7 armaduras. Nos hablan de verdad, hay que vestirnos de verdad, hay que vestirnos de la coraza de justicia, hay que vestirnos del calzado del evangelio de la paz, hay que vestirnos del escudo de la fe, hay que vestirnos del yelmo de salvación, hay que tomar la espada del Espíritu. David tomó la espada de Jonatán. Aquí está la espada del Espíritu, que es la palabra. Y por último, dice Pablo,
aunque no lo mire como una arma, hermano, que está ahí, pero es un arma poderosa porque está descrita dentro de ese mismo capítulo. Y dice, hay que orar en todo tiempo, la oración. La oración, hermano. Mire, oh hermano, de veras, revisémonos a ver si nos hace falta algo de esta armadura, porque si una cosita que nos haga falta y ya estamos vulnerables, hermano. Queremos estar firmes en el Señor, vistámonos de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad nos libertará. De la coraza de justicia, hermano, esa coraza de justicia es lo que estábamos hablando, de que no son nuestras obras, sino que la obra de Cristo, el evangelio, hermano, buenas nuevas, la fe. Es la certeza de lo que no se ve. Cuánto que hablar de la fe, el yelmo, la salvación, la espada, que es la palabra, y la oración, que es un arma poderosa. Y esto nos va a dar firmeza. De cuántas cosas tenemos que vestirnos, que el Señor nos ayude a ser ceñidos, hermano, con esas vestiduras. Mire, solo le voy a dar los versículos, Zacarías 3:3, y voy a ponerlos aquí por asuntos de didáctica, hermano. Zacarías 3:3 nos habla de otro personaje que fue vestido, y este personaje tipifica a nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿En qué aspecto? En que él dice la Biblia en Efesios 4 que él fue a las partes más bajas de la tierra, eso es al mismo infierno, hermano, a llevar nuestros pecados. En este capítulo de Zacarías está profetizado eso, ya estaba profetizado. Dice que Josué, cuando Josué se traduce, hermano, a nuestro idioma es Jesús. Ahí está en hebreo, pero cuando se hace la traducción a nuestro idioma, usted va a encontrar que esa palabrita o ese nombre es Jesús. Josué estaba vestido con ropas sucias. Mire cómo estaba vestido Josué, con ropas sucias, en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle: quitadle las ropas sucias. Y a Josué le dijo: ¿cómo puedes ver? Yo te he librado de tu culpa y ahora voy a vestirte. Ahí está, es vestido. Voy a vestirte con ropas espléndidas, hermano. Entonces a Josué, que es el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote es Cristo, hermano, lo vistieron de vestiduras espléndidas. Mire, hermano, y esto tiene un mensaje para nosotros, porque estas vestiduras, oh hermano, aquí tendría que hablar algunas cosas, pero todavía tengo unos minutitos, tal vez me da chance. Mire, cuando usted lee todo este capítulo, es como una revelación, hermano. Ese profeta como que entra, es decir, que entró al lugar santísimo y empezó a ver las cosas como eran. Entonces él ve cómo ese sumo sacerdote iba con ropas sucias, vestiduras sucias. Y no está hablando en un plano terrenal, hermano. No está hablando en un plano terrenal, sino que está hablando que está en las partes bajas, porque allá hay fuego. Dice que es como un tizón arrebatado del fuego. Entonces dice, hermano, que él lleva vestiduras sucias. ¿Sabe qué es eso? Eso es cuando Jesús tomó todos nuestros pecados y nuestras faltas y bajó a las partes más bajas. Él bajó con todas nuestras culpas. Entonces llevaba todas nuestras vestiduras sucias. Él las llevaba. Pero dice que él fue rescatado de ese, como un tizón encendido, fue rescatado, porque al final él solo llevaba las vestiduras, pero él era puro, él fue sin pecado. Entonces, hermano, lo que está sucediendo ahí es una transformación. Es una transformación. Le están quitando las vestiduras sucias y le están dando un vestido espléndido. ¿Sabe qué es esto, hermano? Esto es lo que el Señor va a hacer con nosotros hoy por hoy. Perdóneme, pero vivimos en un cuerpo lleno de pecado. Hoy vivimos en un cuerpo, hermano. Perdóneme, pero aunque usted esté bien cuidadito, pero vivimos en un cuerpo defectuoso, hermano. Esa es nuestra vestidura hoy, viéndolo desde este punto de vista. Nuestro cuerpo es corruptible. Nuestro cuerpo es un cuerpo mortal. Entonces, mire, qué lindo es que dejemos que este cuerpo sea transformado. Le voy a leer los versículos en Corintios 15:53, de dónde me baso para decirle esto. Dice: porque es necesario que esto corruptible
sea vestido de incorrupción. Lo que le pasó allí, lo que estaba dictando Zacarías. Vestiduras sucias se las quitan y les dan vestiduras espléndidas. Entonces a nosotros nos tienen que quitar el cuerpo corruptible y ser vestido de incorrupción. Mire que habla de vestido, hermano. Por eso me llamó la atención esto. Habla de vestido, no habla de cuerpo. Dice, porque es necesario que esto corruptible sea vestido. Déjate vestir, dejémonos vestir, hermano. Dice, sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Mire cómo habla de vestiduras. Verso 54. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo allá abajo. Se levantó con poder de la muerte, venció la muerte. Entonces usted y yo, para vencer la muerte, tenemos que ser vestidos con un cuerpo incorruptible. Oh, hermano, esto es impresionante. Esto me habla, hermano, ¿sabe qué? Esto me habla de transformación. No puedo abundar más por el tiempo, hermano, pero algún día vamos a hablar solo de este tema. Mire, transformación, donde aquí es: dejémonos vestir del nuevo cuerpo. ¿Sabe qué? Del cuerpo inmortal, del cuerpo, hermano, que ya no es corruptible. Pero por eso le decía, para que nos vistan de esto, hermano, tenemos que dejarnos vestir de todo esto. Miren, de misericordia, de justificación. Tenemos que haber un desarrollo. Las 6 vestiduras que vimos ahí, tiene que haber un desarrollo sacerdotal. Tenemos que dejarnos vestir de lo alto, hermano, para que tengamos firmeza y venzamos, y entonces lleguemos a la transformación. Y por último, en el libro de Esther, tal vez ponen el versículo ahí para anotarlo aquí. 2:15, sí, ese es Esther 2:15. Vemos a esta mujer que fue vestida también, Esther. Y como de esto ya hablamos, hermanos, solo lo vamos a anotar. Pero ¿por quién fue vestida esta? Por Hegai. ¿Qué vestiduras le pusieron? Vestiduras reales. Pero ¿sabe qué significa esto? De boda. Y boda es arrebatamiento, hermano. Qué lindo es que lleguemos a ser vestidos con vestiduras de casamiento. Por eso el Apocalipsis 19, hay un versículo, creo que es el 5, que dice: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino fino y limpio, resplandeciente. Entonces estas vestiduras con las que fue vestida Esther fueron vestiduras de lino. Cuando usted lee ese versículo 2:15, dice que cuando era el tiempo de presentarse, así dice la Biblia ahí, cuando era el tiempo de presentarse de Esther, era por turnos que se presentaban ante el rey. Cuando le llegó el turno, le dijeron: Esther, ahora te toca a ti. Dice que ella no pidió nada más, o no pidió cosa alguna que Hegai no le había recomendado que pidiera. O sea, que Hegai le había dicho: mira, tenés que pedirte este vestido de tal color y de esta moda. Tus zapatos tienen que ser de este color y de este estilo. Te tienes que peinar de esta forma, te tienes que maquillar de esta. Dice que ella tomó nota, hermano. Y cuando le tocó presentarse donde el rey, ella no pidió nada más, pidió exactamente lo que Hegai le había recomendado que pidiera. Entonces ella no se vistió, la vistieron. La vistieron. Y ella fue la que halló agrado delante del rey y se casó con el rey. Entonces, mire, iglesia, queremos casarnos con el rey. Hagámosle caso al Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Dejemos que el Espíritu Santo nos diga de qué manera debemos de hablar, comportarnos, vestirnos. Hermano, que el Espíritu Santo nos diga cómo le gusta al rey que seamos. Dejémonos vestir. Por eso, otro te vestirá, otro te vestirá. Mire, aquí está algunos personajes que se dejaron vestir. Dejémonos vestir, hermano. Dejémonos vestir, dejémonos equipar, dejémonos que nos capaciten. Así como Adán y Eva, ellos se dejaron vestir de misericordia. Así como Jacob se vistió de la justicia divina, de la justificación que viene por medio del sacrificio de Cristo. Así como Aarón y sus hijos
se vistieron de esas 6 piezas sacerdotales, se dejaron vestir de esas 6 piezas sacerdotales, así como Mardoqueo se dejó vestir de autoridad, poder de lo alto. David rechazó la vestidura de Saúl y tomó la de su hijo Jonatán, y él obtuvo victoria. En todas sus batallas obtuvo victoria. ¿Sabe qué es eso? Firmeza. Nada nos va a mover, vamos a ser firmes, vamos a obtener la victoria. Y el sumo sacerdote Josué se fue vestido de vestiduras espléndidas, que eso es transformación, y Esther con vestiduras de novia, que eso tipifica el arrebatamiento. Estas 2 últimas vestiduras, hermano, estas 2 últimas vestiduras todavía nos hace falta para obtenerlas. Mire, hasta aquí, yo creo que hasta aquí podríamos decir, hermano, si estamos hasta el punto número 5, estamos listos para ser transformados y luego ser arrebatados. Son 2 eventos que van a pasar, pero así, mire, hermano, en cuestión de milésima de segundos, transformados y arrebatados. Transformados y arrebatados. Pero hay que vestirnos de todo lo demás. Que el Señor nos ayude. Desde el domingo venimos hablando de esto. Hay que levantar nuestras manos. Y entre las cosas que hablamos el domingo es: levanta tus manos para ser vestido. Rinde o rindamos nuestra voluntad. Renunciemos a nuestra voluntad, hermano, y que se haga su voluntad en nosotros. Y entonces vamos a empezar a ser equipados. Amén, amén y amén. Póngase de pie, vamos a orar. Dejémonos vestir, dejémonos vestir. Por eso a Pedro le dijeron: Pedro, otro te vestirá. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta hora que estuvimos aquí aprendiendo de tu palabra. Anhelamos que tú nos ayudes a ser vestidos, Señor. Así como David rechazó toda vestidura extraña y se colocó o se dejó vestir con la vestidura correcta, ayúdanos a dejarnos vestir correctamente. También como lo hizo Esther, Señor, se dejó vestir por Hegai de manera correcta. Así como lo hicieron Aarón y sus hijos, se dejaron vestir por Moisés, el hombre de Dios, el ministro de Dios. Señor, así como Mardoqueo aceptó esa vestidura de autoridad, así como Josué se quitó esas vestiduras sucias y le pudieron vestiduras espléndidas, se dejó vestir con vestiduras brillantes. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a entender cada día tu misericordia. Necesitamos, Señor, dejarnos cubrir con ese manto de misericordia que aún sigue vigente para nuestros días, pero que viene un tiempo donde ese manto ya no va a estar disponible. Ayúdanos a nosotros a cubrirnos, a dejarnos cubrir, a dejarnos vestir con ese manto de misericordia. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor, que seamos equipados, que seamos vestidos como tú se lo indicaste al apóstol Pedro: otro te vestirá. Señor, levantamos nuestras manos a ti como señal de rendición, renunciamos a nuestra voluntad y dejamos que el Señor Espíritu Santo nos vista, que el Señor Espíritu Santo nos ciña conforme a los gustos del Rey, conforme a lo que el Señor quiere darnos. En el nombre de Jesús queremos ser una iglesia de manos alzadas, una iglesia con manos levantadas en señal de rendición, Señor, como diciendo: Señor, yo renuncio a mi voluntad y que se haga tu voluntad en mí. En el nombre poderoso de Cristo, que otro nos vista, que nos vista el Espíritu Santo,
en el nombre poderoso de Jesús para llegar a nuestra meta final. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Señor Espíritu Santo. Esta noche llévanos con bien a nuestros hogares, llévanos con bien a nuestras casas, que tu mano poderosa nos guarde, nos respalde, Señor, y nos lleve con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga.